Tiene el uso de la palabra la congresista Adriana Tudela, como autora del proyecto, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Creo que a nadie en este hemiciclo le cabe duda que estamos atravesando una gravísima crisis política y una grave crisis institucional. Y creo que si seguimos haciendo lo mismo de siempre o insistimos en dejar las cosas tal cual están, difícilmente vamos a poder superar esta crisis. Necesitamos fortalecer nuestra institucionalidad. Tenemos que fortalecer nuestro Estado de Derecho. Y esta reforma es fundamental para ese objetivo. ¿Por qué? Básicamente, cuando hablamos de la bicameralidad, es un esfuerzo por dividir el poder del Parlamento, dividir el poder del poder legislativo, o valga la redundancia. Al dividir en dos lo que hoy en día está concentrado en una sola Cámara, lo que estamos haciendo es crear un sistema de pesos y contrapesos intraparlamentario. Y eso no significa que una Cámara le enmienda la plana a otra, nada más alejado de la realidad. Cada Cámara tiene funciones diferentes y cada Cámara tiene naturalezas distintas. Simplemente se vigilan una a la otra y mejoran el funcionamiento del Congreso. Y es por ese motivo también que el mecanismo de elección de una Cámara y otra no puede ser exactamente el mismo, porque son de naturaleza distinta. Y mutua vigilancia que existe entre ambas cámaras mejora, por ejemplo, el control político, ¿no? Durante los últimos años ha habido mucho debate alrededor de la vacancia, ¿no? Y que es un proceso que, si bien está regulado en el reglamento, puede ser un proceso que no tiene, suficientes etapas o que no tiene doble instancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aprobar la bicameralidad soluciona este problema porque creamos un sistema de vigilancia mutua y una doble instancia para procesos como la vacancia, por ejemplo. Lo que sí quiero señalar es que no existen fórmulas mágicas. Si bien esta es una reforma que yo considero fundamental para empezar a reconstruir una institucionalidad que creo que hemos venido perdiendo, lo cierto es que la bicameralidad por sí sola no nos va a solucionar la vida, y creo que nadie pretende decir que eso va a ser así. Para poder poco a poco ir reconstruyendo nuestra institucionalidad necesitamos aprobar una serie de reformas, como por ejemplo la reelección parlamentaria. La reelección parlamentaria tiene que estar en este dictamen con nombre y apellido, no entre líneas. La reelección parlamentaria es el sistema a través del cual el ciudadano hace responsable políticamente a sus representantes. Si nosotros eliminamos la reelección, en el fondo le estamos quitando al ciudadano el poder que tiene de castigar o premiar a sus representantes y a las fuerzas políticas que existen dentro del Congreso. Y nos convierte en el fondo en una democracia representativa disfuncional, en la cual el ciudadano no puede hacer valer a través de su voto lo que quiere como representación o lo que no quiere como representación. Y por eso es que esta medida ha terminado siendo tan dañina para la democracia. Aprobar la bicameralidad por sí sola, sin restablecer la reelección parlamentaria, no nos va a servir de nada, no va a solucionar ningún problema. Creo que también es importante reevaluar la forma en la cual elegimos a nuestros congresistas. Creo que tenemos que necesariamente reevaluar el sistema de representación proporcional, como señaló el congresista Aragón, evaluar un mecanismo de elección uninominal para la Cámara de Diputados, entre otras reformas que creo que son fundamentales. Y quiero referirme al tema del referéndum que se llevó a cabo en el 2018, si no me equivoco. Creo que el resultado de ese referéndum fue producto de un descontento ciudadano absolutamente legítimo, absolutamente legítimo. Sin embargo, ese descontento ciudadano no va a desaparecer nuevamente si insistimos en dejar las cosas tal cual están. Si nosotros no empezamos a aprobar reformas, el descontento ciudadano se va a mantener como está. El resultado de ese referéndum, si bien reflejó un descontento legítimo, creo fue una mala decisión. Y creo que como nación podemos estar en la capacidad de reevaluar cuando tomamos malas decisiones. Ni siquiera la Constitución está escrita en piedra, porque puede ser reformada de acuerdo a los mecanismos que esta misma contempla. Los resultados de un referéndum tampoco están escritos en piedra. Y finalmente vivimos en una democracia representativa, donde la representación ciudadana está en este hemiciclo. Y tenemos la facultad legítima y constitucional de plantear reformas constitucionales. Nuevamente no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo de siempre.
Gracias. Tiene la palabra la congresista Susel Paredes por 2 minutos. Bien, tiene la palabra la congresista Flor Pablo por 1 minuto. Gracias, presidente. Yo esperaba realmente que luego de 5 meses pudiesen haber traído un texto incorporando algunas recomendaciones que hiciéramos los congresistas, especialmente no agrupados, que estamos en una minoría en este Congreso, que creo que igual nuestros votos cuentan. Y uno de los temas que lo he señalado de manera reiterada es que efectivamente yo estoy de acuerdo con la bicameralidad, creo que es un mecanismo junto con otras reformas como evitar que acusados, que sentenciados postulen y financien partidos, una cantidad de reformas que tenemos que hacer para mejorar la representación política. Pero la bicameralidad también requiere visibilizar a determinados sectores de nuestro país. Más de 5 millones de población autoidentificada como indígena, más de 800.000 ciudadanos afroperuanos que no tienen una circunscripción, como tenemos una circunscripción, por ejemplo, de peruanos en el extranjero. En un país altamente dividido, con gran imposibilidad de ponernos de acuerdo, necesitamos mejorar la representación. Y ese fue un tema que yo planteé en su momento. Gracias, congresista. Tiene eso la palabra la congresista Susel Paredes por 2 minutos. Gracias, señor presidente. El año 92 se disolvió el Congreso. Luego se convocó un Congreso Constituyente Democrático que convirtió aquel Congreso disuelto en el año 92 bicameral a un Congreso unicameral. Las razones, cada uno tendrá su interpretación. Pero lo cierto es que recordemos cuando nos volvimos una sola Cámara. Ahora hay que corregir ese error brutal que se cometió en su momento. Yo estoy de acuerdo con la bicameralidad. Hay algunas cosas que ajustar. Somos un país pluricultural y no es posible que no se garantice la presencia de los hermanos indígenas y afroperuanos en este modelo de Congreso. Luego, es importante que hagamos participar a la ciudadanía de este proyecto. ¿Por qué? Porque si hay un grupo de congresistas que se niega a discutir un nuevo contrato social a través de una asamblea constituyente, hagamos una discusión ciudadana sobre esta reestructuración de la Constitución y logremos consensos generales que nos llevan a vivir a un país en paz. Un país en paz necesita consensos construidos a través de diálogos grandes, masivos, fortalecidos. Y por esa razón yo creo que necesitamos una consulta ciudadana para que la gente participe. Y la otra es que me llama la atención que en el artículo 92 dice: para ser senador se requiere tener 45 años cumplidos o... La bicameralidad va a mejorar la calidad de leyes, va a mejorar la representación del país, probablemente sí, probablemente no. No es lo que va a definir. Lo único cierto hay en esto el trasfondo político. Algunos colegas pretenden enquistarse en el poder, ser diputados y luego ser senadores. Hay que hablar con la verdad. Si nos van a pedir el voto a favor de este proyecto, en tal caso, planteen una propuesta que también esté el pueblo. No nos pidan el voto utilizando la memoria de un colega congresista que ya no se encuentra presente aquí. Respetemos esa memoria. Colegas, 53 artículos pretenden que hoy se voten a favor a cambiar a 53 artículos de la Constitución. ¿Por qué no encargamos esa tarea realmente pues al pueblo peruano? ¿Quiénes somos nosotros para cambiar en un solo día el régimen político del Perú? Colegas, no somos el poder soberano, no somos el poder constituyente. El 69% de peruanos están a favor de la Asamblea Constituyente. Y escuchemos ello, porque muchos de nosotros que vamos a ese Perú profundo escuchamos que realmente quieren la nueva Asamblea Constituyente. Ha llegado el momento de devolver al poder
soberano, nada a espalda de ellos. ¿Quién es el poder soberano? Es ese pueblo quien realmente a nosotros nos ha elegido. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Alex Flores por 1 minuto. Gracias, presidente. El día de hoy no está en debate si es necesario o no la bicameralidad. Esta reforma es importante y necesaria para nuestro país. El día de hoy lo que debemos estar debatiendo es si este Congreso tiene la legitimidad para hacer tan importante reforma. Un Congreso que tiene 90% de desaprobación de la población no puede hacer una reforma de tal magnitud. Aquí, señores congresistas, tenemos que ser un poco conscientes. Nosotros somos un poder constituido, no constituyente. Pretendemos cambiar más de 50 artículos de la Constitución política. De ninguna manera. Eso es tarea de una asamblea constituyente. Por eso nosotros hemos planteado de que ahora más que nunca, para hacer las reformas estructurales en nuestro país, necesitamos una asamblea constituyente. No hay que tenerle miedo a la asamblea constituyente, sí a la asamblea. Gracias, congresista. Finalmente, tiene el uso de la palabra la congresista María Agüero. 2 minutos. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Urge constitucionalizar la democracia participativa. No habrá mejor momento que este para que este Congreso del Bicentenario se reencuentre con el pueblo soberano, consultándole mediante un referéndum si quiere o no quiere la bicameralidad, si quiere o no quiere una nueva constitución. No podemos hacer una democracia sin la participación del pueblo soberano. Creo que este es el mejor momento, con tanto desprestigio por parte de ese poder, el poder mediático, no por falta de trabajo. Aquí, mejor que nadie, sabemos cada una de las bancadas cuánto trabajo hacemos. Miércoles, jueves, aprobando proyectos de ley hasta altas horas de la noche. Pero hay un poder mediático que nos ha desprestigiado. Este es el momento para reencontrarnos. Hagamos ese referéndum, preguntémosles al pueblo si quiere o no esta bicameralidad, si quiere o no la nueva Constitución. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Moyano Delgado, presidenta de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente, y agradecer a la representación nacional por este ejercicio que siempre ejercemos en el Pleno para abrir debates sobre los proyectos de ley, y en este caso este tan importante, que nos plantea como reto, señor presidente. Somos políticos y aceptamos retos, somos políticos y aceptamos riesgos también. El que no esté de acuerdo con aceptar riesgo, creo que se equivocó de carrera, por lo menos. Señor presidente, con respecto a las intervenciones de los congresistas, usted me ve, señor presidente, yo soy afrodescendiente. Obviamente defendería, por supuesto, las cuotas, ¿no? Sin embargo, presidente, eso no puede estar en la Constitución, eso va a la ley, ¿no? Y es más, hay un 10% según la ley orgánica para que pudieran en las listas partidarias el 10% de cuotas indígenas, ahí donde prevalece, ¿no? Incluso también cuotas étnicas, en este caso afrodescendientes. Entonces, considerando como que la Constitución es una norma de principio, señor presidente, lo de las cuotas puede ir incluso en esa ley orgánica, y lo que tenemos que hacer es eso, mencionarlo de esa manera. En la intervención del congresista Cutipa, con todo respeto, congresista, ahorita en el propio texto nos habla, no es un Senado centralista. ¿Por qué no es un Senado centralista? Primero porque la elección, y aquí también va la respuesta del congresista Aragón ante la propuesta que plantea, porque la elección para senadores, dice el texto, que al menos un representante por departamento, le decimos región, pero no hay regiones, al menos un representante por departamento debe ser elegido por distrito, en este caso múltiple, un senador. Entonces, eso está establecido ahí, al menos dice, y también está establecido
que deberíamos hacerlo de inmediatamente ahí mismo en la Constitución, ¿no? El artículo 90 dice que garantiza que por lo menos elija un representante por cada circunscripción electoral, me refiero al Senado. Señor presidente, la unicameralidad, como dijeron muchos, en muchos aspectos, las 2 veces que hubo unicameralidad se tuvieron que hacer por un problema obviamente álgido en el país. Sin embargo, no entró a ese debate. Señor presidente, por otro lado, congresista Tudela se acoge la propuesta de la reelección parlamentaria en el mismo cargo, en razón que se le debe dar la oportunidad a la población para que se pronuncie si desea o no seguir representado por un determinado parlamentario. Y por eso se incorpora en el último párrafo el siguiente texto, lo voy a leer, presidente. Los senadores, el artículo 90, los senadores y diputados pueden ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo. Asimismo, para complementar esta propuesta se está incorporando una disposición complementaria derogatoria para derogar el artículo 90A de la Constitución. Señor presidente, también cuando hablamos del absoluto poder del Senado, no es tal. ¿Por qué? Porque cuando los diputados tienen el derecho de presentar sus propuestas legislativas, los del Senado no, porque ellos lo revisan, ¿no es cierto? Pero se va a aplicar el silencio. En el caso, es algo parecido como cuando mandamos la autógrafa al Ejecutivo, tiene 15 días, ¿no?, para que la pueda promulgar o no. Si no responde y es absoluto silencio, el Congreso la promulga. Va a suceder lo mismo. Si el Senado no responde en un determinado tiempo, señor presidente, los diputados van a tomar la decisión de darle autógrafo y enviarlo al Ejecutivo. Por lo tanto, no hay poder absoluto. Lo que estamos haciendo es una especie de contrapesos, como decía la congresista Tudela. Eso es, señor presidente, todo lo que tengo que decir. Y espero, señor presidente, que la representación apoye con el texto. Señor presidente, acabo de presentar con estas incorporaciones ya el texto sustitutorio que ojalá pudiera usted dar orden para que dé la lectura. Gracias. Me parece una falta de respeto que la presidenta de Constitución ni siquiera haga mención al pedido expreso que yo he hecho. Puede rechazarlo, de acuerdo. Quieren acallarme, de acuerdo. Pero hay que ser expreso, hay que ser democrático. Eso de que es un solo voto y por lo tanto no se le ignora me parece demasiado. ¿Okay? Yo he planteado que votemos a favor de la bicameralidad. Yo estoy a favor, pero no para este Congreso. A ver si se atreven. Gracias, congresista. Han votado a favor 82 señores congresistas, 28 en contra, 1 abstención, más Cabero, Barbarán, Aguinaga, Camones, Alba Rojas, Martí Corena, Medina Hermosilla, Carol Paredes, Limachi, Zeta y Heidinger. Total 93 votos, 28 en contra, 1 abstención. En consecuencia, ha sido aprobada la Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. Señores congresistas, en atención al número de votos alcanzado y en ejercicio de la potestad que la Constitución Política del Perú le reserva al Congreso de la República, en el artículo 206, el texto de reforma constitucional será objeto de debate y segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria. Señor relator, siguiente tema. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But